Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio, al fin, de Autoritarismo Random. Sabemos que ha pasado mucho tiempo desde el cuarto, quizás demasiado. Queríamos grabar esto antes, pero pasan cosas, la gente tiene su vida y eso. Y bueno, yo soy Luis, me acompañan hoy Gaby y Andrés. Aina, por desgracia, no puede estar aquí con nosotros. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar hacer algo divertido. Y nuestro tema de hoy, aunque parezca mentira, es el oro. Y os preguntaréis, ¿por qué? No Bueno, lo sé. pues Ah, tiene que no es responder oro alguien. todo lo que reluce, eso de seguro. Exactamente, frase que aparece en El Señor de los Anillos, por cierto. Y Pero bueno, en 500 sitios más también, o sea, sí, no sí, me jodas. está claro, sí. Pero la primera que me ha venido ha sido la del Señor de los Anillos, cuando se refiere a Aragorn, donde dice lo de no es solo todo lo que parece y lo de no todo el mundo que está perdido lo está. Bueno, no es así tal cual la frase, pero es de ese tipo, ¿no? Las apariencias engañan. Pero bueno, En sí, el las fondo, apariencias y el oro sí. están muy unidas en ese aspecto, ¿no? Al final es un material, bueno, ya me estoy metiendo en el fango absoluto, ¿eh? Es un No, material, estás hablando de lo que es el oro, o sea, sí, 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 mm, sí, completamente comprensible teniendo en cuenta que el episodio va sobre eso. claro. Si alguien tiene una mejor definición, que después me la diga, ¿eh? Porque yo Pues yo me... voy a decir que el oro es una cosa que, aparte de tener mucho valor y de brillar mucho, pues tiene un color así como amarillento raro. De hecho, es su propio color, Mm, lo cual ya hace indicar la importancia que tiene. También hay que decir que el oro, aunque parezca mentira, es un elemento dentro de la tabla periódica, lo cual quiere decir que también es Yo creo que no parece exactamente. mentira, la verdad. Es Au, sí. que viene Por del ejemplo, latín aurum. el polietileno no sale en la tabla periódica. Pero porque tú escuchas polietileno y tú sabes que es un compuesto de diferentes cosas. Tú escuchas oro, sabes que es un metal y es como que, vale, claro que está en la tabla periódica. Si el hierro está en la tabla periódica, ¿cómo Claro, no va a hombre, estar el oro? está la plata, ¿cómo no va a estar el oro también? ¿Verdad? Claro, claro. Claro. Si el hierro se come, ¿cómo no va a estar el oro también? Si está el estanco, ¿cómo no va a estar el oro? ¿Eh? Mm. Si existen los estancos, vale, ya me callo. Es un, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, metal, es un metal. Hasta ahí podemos llegar, Sí. ¿no? Todos estamos de acuerdo. Pues el Sí, sí. oro, por lo que tengo entendido, es el metal más maleable y conductible existente, al menos, Me suena que sí. Me descubierto suena que hasta sí. ahora. Me suena que sí. Sí. De hecho, eso implica también pues, que el oro, claro, el oro se ha usado para muchas cosas a lo largo de la historia, para hacer monedas, joyas y todo Bueno, tipo sí. de chorradas también. Yo qué sé, si es que se han hecho, yo qué sé, cuadros con oro, se han hecho Sí, sí, no, sí, decoraciones de con hecho, oro. hay una Sí, cosa que le gusta mucho a Gaby, que se hace actualmente, que es básicamente la comida con polvo de oro. Como A mí que no me gusta. remojan el oro. Ya lo sé, por eso lo decía. Pero es como una comida muy Sí, o innecesaria, ¿no? sea, los ricos pueden comer oro y cagan oro. sí, y de hecho también usan retretes de oro también. Retretes de oro. Es la primera vez Sí, que lo escucho. pues pero yo los he visto, no sé si era Putin o Trump, me suena que tenía uno. Hostia, eso me huele un Bueno, la poco a Hitler. cuestión es, si el oro no fuese tan maleable, probablemente no habría tenido la posición que ha tenido en la historia, porque tú con un metal como el hierro, si intentas hacer monedas, te va a costar bastante más. Sí, eso es Sí. verdad, pero realmente el hierro y el acero, yo creo que han sido más importantes en la historia, más importantes que el oro. Hombre, claro. Pero se Hombre, han utilizado para Porque otras a nivel cosas. tienen ese uso bélico que, bueno, a ver, ya a por nivel desgracia, manufacturero está clarísimo, mm, pero lo que se refiere a dinero, lo que se refiere a valor, lo sí, que se refiere a gente asesinando a decenas de miles de personas por oro, pues ha ocurrido. Que yo sepa por hierro, quizá no tanto. ya. Quizá a lo mejor, en los inicios, ¿no?, del Calcolítico, que de hecho es en el mismo Calcolítico en el que se empieza a ver que el oro se utiliza, ¿no?, no como moneda, pero sí como avalorios, ¿no?
Han encontrado Sí, en necrópolis objetos hechos con oro, ya en esa época. Y Claro, bueno, de sí, hecho no, lo estaba mirando. Los restos de oro más antiguos en general es en cuevas de España, de hecho. ¿en serio? Pero sí, pero luego las elaboraciones, porque no es lo mismo restos de oro que el auge, artilugios de oro. claro. O sea, los primeros Ah, artilugios sí que es verdad que no están en esas cuevas, pero en esas cuevas se han encontrado como trocitos de oro que habían sido manipulados por los humanos. anda. Qué curioso. Que es como que yo creo que ya desde básicamente desde que el ser humano es ser humano, como que han visto ese metal brillante y han dicho, wow, está muy bien. Y luego ya en Joder, cuanto empezaron a ver pues herramientas un poco más complejas, ahí ya lo empezaron a diseñar en artilugios, que eran ujú. pues joyas y Yo cosas así. creo que los primeros hallazgos, bueno, los primeros restos que se han encontrado en el que el oro estaba maleado era en los Balcanes, si no mal recuerdo. Sí, ¿Es así? sí, de hecho lo he mirado antes. Es una necrópolis que está en Varna, que es una ciudad de Bulgaria. Ah, vale, yo No, Varna, no, Barcelona. Barça, Barcelona. Varna de Bulgaria, no, que es una necrópolis enorme Sí, y de gente muy importante que fue enterrada con joyas alrededor. Y ya veo. ahí la pregunta es un poco de dónde ha salido este oro, o sea, ¿fue por comercio, porque ya existía el comercio? ¿O fue que lo encontraron ahí y diseñaron esas joyas? Se sabe. Al final la prehistoria tiene siempre ese ápice de especulación, pero sí, sí, es Claro, curioso que ya desde una edad tan temprana los humanos tengan esa afinidad por el oro, por ese metal. Que es que luego, nosotros bueno, no somos conscientes que es que en la prehistoria habían imperios. ¿imperios? Sí, Sí, o hombre, claro, sea, hay civilizaciones. al final de la prehistoria Ujú, estaba el antiguo reino egipcio y estaban los hititas y estaban claro. los griegos arcaicos. Que bueno, que esos no formaron un imperio, pero los egipcios sí que formaron un imperio. Y Y eso era en hablando, la prehistoria. Y bueno, y mm, civilizaciones también, por ejemplo, que, a ver, yo tengo entendido que China es a priori una de las civilizaciones más viejas del mundo, ujú, sí, según tengo claro. entendido. De Bueno, hecho, bueno, y no se nos olvide América, que también tenía sus cosillas por aquella época Los también. mm, mayas. Sí. que luego de América hablaremos más tarde, cuando lleguemos a la Edad Sí, Moderna, que da para bastante. De todas maneras, me gustaría cogerme históricamente en la antigua Grecia, porque hay un objeto que seguro que lo conoceréis, es muy famoso, es de oro. Es la máscara funeraria de Agamenón. ¿Qué os parece? Ese eh, rito, bueno, esa máscara, ese rito funerario de poner oro en la cara del difunto. bueno, a ver, al final era como una señal de poder, o sea, de esta persona era muy poderosa y Claro, tal. está bien. ¿Y a Es, ti, Luis? la estoy viendo ahora y es gracioso porque, a ver, Es un yo poco un mono, ¿no? A mí sí, eso me recuerda. aparte de eso, me recuerda como a una especie de Wojak raro de hoy en día. Es como si. Bueno, Sí, ya sé cuál dices, este de las orejas grandes, ¿no? Sí, sí, es estos forchaneros. Bueno, la cuestión. El oro, bueno, siempre ha sido, digamos, eso, pues como decís, ¿no? Pues un material muy, muy, muy preciado. Al principio de la humanidad se usaba como avalorio, ¿no? Como un objeto, como un símbolo de poder, de respeto, como una parte importante de los ritos funerarios, ¿no? Se usaba pues como una señal de poder, de respeto, de estatus. Y claro, la pregunta es, ¿cuándo empezó el oro realmente a ser no solo eso, ¿no? Que ese uso siempre lo ha tenido, quizás el tema fúnebre no, ya no tanto por lo que sea, pero digamos, ¿cuándo ha empezado a tener, ¿no? Pues el estatus este que tiene, ¿no? De moneda.
¿no? Porque al final el oro, bueno, una de las características que ha tenido a lo largo de su historia, incluso hoy en día, a pesar de que ya no sea la principal forma, siempre ha sido representativo del dinero, siempre. Claro, pero la cuestión es que hubo un momento en que existía el oro y no existía el dinero. Claro, claro. Por eso me refiero que durante la primera parte de la humanidad no existía el dinero, pero no existía el oro. Aunque bueno, aunque bien es cierto que la mayoría del comercio siempre se hacía mediante el trueque, ¿no? Que era como la forma. Claro, pero escucha, entonces existía el oro, existía el comercio mediante el trueque, pero no existía la forma del dinero, no existía la moneda. Entonces, ahí se puede ver un poco que tampoco se habían desarrollado tanto las civilizaciones como para que hubiera como algo simbólico para el comercio. La gente simplemente hacía el comercio con lo que tenía y ya está. O, o no sé, o sea, por ejemplo, se pagaba de forma simbólica con una cosa que era muy importante, como la sal en el Imperio Romano o en el Imperio Babilonio se pagaba con pan. O sea, el que trabajaba le daban como una barra de pan cada día o cada cierto día y esa barra de pan luego la podía cambiar por otras cosas. Bueno, según nuestro querido compañero Internet, ¿no? Digamos que la primera moneda de oro estandarizada, ¿no? Lo que se suele decir, pues, dinero en un país, ¿no? La primera, digamos, pues. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Bueno, digamos que la primera moneda estandarizada se comenta que data del siglo VI antes de Cristo. No sé, me parece es incluso un Ya. poco. Yo ¿Y, pensaba que y sería en, hasta de antes, ¿eh? y en qué lugar? Se comenta que fue el rey de Creso de Lidia, actual Turquía, no sabemos si el país entero, pero bueno, digamos que por esa parte, Península ¿no? de Por Anatolia. por esa península, Mm. ¿no? Que introdujo Sí. las primeras monedas de oro estandarizadas. Evidentemente, esas monedas revolucionaron el comercio, ya que proporcionaban un medio de intercambio confiable y que, a diferencia de lo que comentáis vosotros de cosas simbólicas para un determinado lugar, como barras de pan, sal y todo esto, digamos que era válido en varias regiones. Y claro, esto para el comercio fue una cosa revolucionaria porque simplificaba mucho cualquier intercambio de cualquier cosa entre países, entre civilizaciones y entre regiones, básicamente. Simplificaba Suponemos que mucho todo. se hizo que fuera oro porque era maleable y tal. O sea, ¿y las Sí, monedas de plata se inventaron sobre estas fechas también? Eso también hay que no lo tenerlo en sé, cuenta. no lo sé, tendría que buscarlo. Vale. Porque una característica que caracteriza al oro con respecto a la plata es que el oro es muchísimo más raro que la plata. Entonces, por eso de que el oro siempre ha tenido más valor. Cuando el oro y la Mm. plata han hecho como lo mismo. O sea, son joyas y son monedas. Mm. Pero claro, el oro tiene más valor. Se ve que también la plata se empezó a utilizar como moneda en el reino de Lidia, Ujú. ¿sabes? ¿Y sobre qué fecha más o menos, si se puede saber? Aquí pone sobre el siglo VII antes de Cristo. Bueno, pues tampoco sea mucho, ¿eh? 100 años Sí. de diferencia, ¿eh? Es, Tampoco. es curioso porque la plata tiene más dureza que el oro, es decir, es menos maleable. Y bueno, de hecho la plata y otros metales se utilizan en una aleación para hacer los lingotes de oro. Te dan Claro. firmeza, si no serían muy blandos los lingotes. Sí, y bueno, y esto, ¿no? Aparte de que, bueno, de que entre la plata y el oro, digamos que solucionaron todo el tema del comercio, ¿no? Haciendo que se dejase de emplear tanto el trueque o el intercambio de cosas simbólicas como metales Mm. brutos o sal o pan. Digamos Comida. que ya desde un inicio, ¿no? Sobre todo con imperios como el romano, empezó a ser, digamos que como el soporte de una economía. ¿Sabes? Como el soporte de la economía de una nación, de un imperio, de una región. No digamos que eso, porque por ejemplo los romanos hicieron uso extensivo del oro, ¿no? En su economía. Aparte Sí. de, bueno, de que acuñaron infinidad de monedas, ¿no? Empezaron a utilizar esto, ¿no? Pues para pagar a los soldados, a distintos tipos
de trabajadores para hacer sus obras públicas y para mantener, digamos, que el comercio entre pues, las regiones propias del imperio. A raíz de que el oro empezó a ser, digamos, como el soporte de las economías, no solo se empezó a usar como una moneda al uso, sino que la gente, sino que las civilizaciones empezaban a acumularlo, digamos, ¿no? Pues para poder hacer mano de él ante cualquier tipo de necesidad, eso evidentemente hizo que fuese cada vez más objetivo a saquear dentro de cualquier campaña militar. O sea, empezó a ser pues, un objetivo más. No era solo el obtener la tierra, no era solo el anexarse un territorio o un determinado tipo de Exacto. personas. Era básicamente pues, Todo- obtener esos recursos y uno de los primordiales era el oro, que evidentemente el Imperio Romano saqueó a expuertas de Claro, Pero porque claro. realmente ya de entonces ya no conquistar. se veía como un recurso y ya está, sino como un símbolo de una riqueza que podía comprar recursos, ¿sabes? Ahí realmente ya se ve el oro no como una mercancía de uso, sino como una mercancía de intercambio, como una cosa simbólica. Exacto. Y claro, que es como tú has dicho, que al final domina todos los recursos y puedes abastecerte de cualquier otra cosa con simplemente tener oro. De hecho, bueno, el Imperio Romano, aquí en la península ibérica, pues extrajo mucho oro, aunque previamente ya habían llegado los fenicios, pero lo que habían extraído era plata, porque también en la zona del sur de la península había muchas minas argentíferas, y en el resto del Imperio Romano también extrajeron mucho oro de las minas pues de Europa. Ahora ya en Europa no queda apenas oro. Claro. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, A cuando menos se que suministra. naturalmente. A otra cosa es que tengan reservas de oro, es muy diferente. Ya, ya, ya. Digamos que, bueno, digamos que esto también, claro, saquearon tantísimo oro que cuando ese suministro de oro empezó a escasear debido a que, claro, cada vez había menos, había que buscarlo de manera más concreta y encima también el imperio cada vez generaba más gastos, ¿no? Y aparte es como que empezó a surgir cierta inflación y degradación de su moneda, pues esto contribuyó a la gran crisis económica que desencadenaría pues el fin del Imperio Romano, sobre todo en Occidente, porque como ya sabéis, el de Oriente, que es el Imperio Bizantino, duró unos cuantos añitos más. Bueno, después de esto, pues durante la Edad Sí, Antigua y principios de la Edad Media, pues el oro mantuvo este estatus, ¿no? Seguía, pues eso, pues estatus de moneda, incluso aunque no de manera formal, no tanto como luego en el siglo XX o XIX, digamos, de reserva, ¿no? Como de soporte de una economía, porque era el recurso que más permitía gastar en otros recursos, ¿no? Y así se mantuvo durante bastantes años hasta que llegó el descubrimiento, comillas, comillas, de América. Y de hecho bueno, aquí estaba pensando en una cosa, y es que realmente el oro es muy pesado, entonces sí es maleable, pero y es resistente, más o menos. Pero ¿por qué el oro? ¿Por qué no se intentó, por ejemplo, hacer dinero de goma, que es mucho más ligero? de goma. A ver, creo que fue en parte por la belleza que tiene el propio metal. El oro es bonito, aunque no te guste el color dorado. Y la goma es muy abundante. El oro, al ser un bien escaso, puedes controlar mejor el flujo que tiene. No sé si me explico. Ya, Si tú es tienes verdad. una goma, al final creas una hiperinflación y ya pues pierde cualquier valor. O Mm. sea, lo estoy aquí resumiendo muy No, someramente no, así. pero es que, a ver, si lo pensáis, igual al principio no era un problema, pero es que yo creo que con el tiempo se demostró que el peso del oro es un problema, porque el comercio es algo mucho más grande, o sea, no es entre, pues eso, entre diferentes personas que hay en un pueblo o el pueblo con el pueblo de al lado. O Mm. sea, el oro es algo que si realmente se hiciera solo con oro, ¿cómo vas a llevar tú el oro en barcos, en aviones? O sea,
Vas a tener que coger barcos y aviones muy grandes para Barcos se llevar una cantidad llevaba. de oro que igual no es tan grande. O sea, si quieres llevar tú mucho oro, o sea, que al final en la Edad Media ya se vio. Porque los barcos estos iban cargados de mercancías muy pesadas y muchos acababan Sí, naufragando. claro. Hombre, cada ciertos años, ¿no? Cada par de años vemos una noticia de no sé qué investigador de no sé qué país, suelen ser americanos o ingleses, por casualidad, Sí. se han encontrado en aguas de no sé dónde los restos de Naufragio. una galera española del 1600 y pico que se llevaba oro de América. Sí. Aunque bueno, eso ya es la edad moderna, pero sí es lo que dice Gaby, al final es un poco complicado transportar todo ese oro. Y de hecho, retrocediendo un poco en el tiempo, en la Edad Media, el reino de los ávaros era conocido por ser unos saqueadores de categoría. Y cuando Carlomagno decide empezar la campaña de invasión del reino ávaro, llega a la capital, que era como un anillo, y ahí es donde concentraban todas esas riquezas, todo ese oro. Un tesoro vastísimo. Y es cierto, al final también tuvieron problemas para transportarlo, pero claro, al final, si va a equivaler a riqueza y a poder, la mente humana va a encontrar una manera para poder transportar o sortear cualquier obstáculo para mantenerlo. Pero Sí, por sí es, ejemplo, lo de todo el tema de los barcos, ¿no? Que empezó a finales de la Edad Media y que se extendió con todo el tema de la colonización de América. La solución era muy simple. Era, oye, se nos hunde un barco, pues tenemos que mandar dos. Básicamente, sí, esto era lo que aunque hacía España, lo que hacía mm, Inglaterra, lo que hacía Francia, era lo que hacían ta- todos mm, estos países. Si hacía falta también enviar 60 barcos para llevar Dios sabe cuántas toneladas de oro, pues se hacía y ya. punto. Pero también es cierto que muchos de esos barcos se hundían por ataques de piratas, ¿no? Al final, pues el oro, la riqueza llama a los saqueadores. Sí, Y sí, en, sí, en sí. aquella época, pues los ataques eran constantes. De Sí, hecho, sí, bueno, España adoptó, en la época de la colonización de América, adoptó una forma de transportar el oro que se conocía como la flota del tesoro. Era básicamente los barcos que iban a transportar la carga y al lado de ellos, a los dos lados, un montón de barcos militares, de galeras, de galeones, ahí haciendo un cinturón de exclusión militar para que no pasara ni una mosca, para robar la más ínfima moneda. Era curioso y así es como se hacía. No era muy eficaz tampoco porque era un proceso muy lento, pero eso es lo que llegaron a hacer, ¿no? Para poder defender esas riquezas. sí, Pero, básicamente. Y bueno, y por ejemplo, otros países bueno, de hecho, yo diría que todos, aunque el caso más famoso es el de los ingleses, ¿no? Que claro, como como todo el sacadores. mundo extraía oro, llegaron a institucionalizar la piratería para extraer oro de otras potencias rivales también. Exactamente, sí. Se llegó a De hecho, institucionalizar de es manera curioso bastante tocha. porque realmente no fueron los castellanos los que más oro extrajeron de América. Lo que más extraían los españoles era plata del continente americano, de las minas del Potosí, de, del Virreinato de la Plata, no. No, el Río de la Plata no tenía nada de ese metal, aunque tiene ese nombre, no sé por qué. Pero sí, sí. Y de hecho, a causa de la plata que llegó a Europa, causaron una inflación tremenda. Es curioso. Sí, y bueno, y esto luego también, claro, España, digamos que acumuló unas reservas de metales preciosos, ¿no? Tanto de oro como de plata, tan bárbaras que, claro, que esto luego contribuyó a, en las épocas, digamos, pues finales de lo que es el imperio español como tal, pues se empezase a gastar dinero de manera absolutamente escandalosa en guerras que no venían a, a cuento, y eso acabó pues con toda la crisis que hizo que todo se cayese, Mm. básicamente. Era una cosa que, a ver, que Así tenía es. que pasar, porque al final era un poco como todo. Mm. Sí, todos los imperios, o sea, al final caen y España estaba súper endeudada con los banqueros
alemanes con los banqueros genoveses y tal, y encima lo que has comentado de las guerras, pues al final devino en eso, en la caída del imperio, aunque tardaría unos siglos más, Sí, finalizó, sí, hombre. A evidentemente. ver, esto es un poco como todo. O sea, al final, por ejemplo, el Imperio Español, es cierto que luego empezaría que a pesar de estar en decadencia, se iría conservando incluso durante gran parte del tiempo la gran mayoría de colonias, pero estas las conservaba, digamos que ya era un poco entre muchas bajo una fuerza militar represiva bastante tocha, Sí. varias también, pues un poco porque aún no habían aparecido movimientos en esos lugares para independizarse, que luego llegarían todos casi de golpe, pero, pero Y prácticamente esto. Sí. cambiando un poco radicalmente de época y de espacio, me gustaría mencionar la figura de Mansa Musa, porque sí que está relacionada con el oro. Eh, Así que bueno, creo que Gaby sabe un poco de este tema, si no mal recuerdo. Creo que una vez me hablaste sobre él. Sobre Mansa Musa. Sí, lo de Mansa Musa y la inflación que creó. Sí, es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que la costa de África Occidental tenía cantidades enormes de oro. Entonces, había un mercado en el Sahel a lo cual pues, los europeos no llegaban. Entonces, el rey este de Mali, Mansa Musa, como que logró centralizar todo ese comercio en su reino y al final era el rey de ese reino. Y llegó a un nivel de riqueza, o sea, era muy superior a cualquier otro reino del mundo en esa época. Eh, y realmente es una cosa de que, o sea, tenían los papeles pues, de desarrollarse tecnológicamente también y de defenderse a lo que luego hubiera sido por la invasión de las potencias europeas. Sí. Pero desafortunadamente no se llegó a eso y al final su territorio pues acabó colonizado y todo ese oro que había ahí robado. Ujú. Así es, por desgracia. Y de hecho, ya uniéndolo con la costa oeste africana, vamos ahora a hablar del imperio que llegó a América y creó la mayor fiebre del oro de la historia. Estamos hablando de los portugueses, esos olvidados hermanos peninsulares que, Que sí, que de tan olvidados también se que olvida de tuvimos que, allí. que también de tan olvidados me refiero, perdón por la interrupción, Ujú. se olvida Sí, muchas veces de que Portugal fue un país tremendamente imperialista, sí, pero sí, muy sí, sí. mucho, Hasta el siglo incluso la gente suele XX. infravalorar hasta qué punto lo llegó a ser, no solo por el tema de Brasil. Por ejemplo, Exacto. mucha gente le dices que Angola y Mozambique eran colonias portuguesas y no Ujú. se lo creen. Sí, sí, hay mucha ignorancia al respecto, ¿no? De lo que hizo Portugal a lo largo de su historia y sobre todo ya en el siglo XX es increíble, ¿no? Lo de las guerras de independencia contra Angola y Mozambique fueron una barbaridad. Brutal. No, no, fueron De brutales. O hecho, sea, por ejemplo, la, se dice la mucho de la de guerra, Francia. Sí, sí. no recuerdo bien el nombre que le pusieron a esa guerra los portugueses, pero para ellos era como una guerra existencial. Y fue tan desgastadora, tan duradera y tan cruenta que la población masculina portuguesa descendió una barbaridad. Y creo que no está al nivel de Rusia, que vosotros sabéis que la población femenina rusa es mayor que la masculina. Sí, No esto es creo por que todo el esté tema a de ese lo que pasó, nivel, claro. pero sí que es cierto que la población masculina en Portugal es bastante escasa comparado con otras naciones y también el hecho de que Portugal sea no tan poblado como otros países de Europa es debido a esa guerra que tuvo por mantener su estatus colonial en el siglo XX, que fue durante la dictadura de Salazar. Bueno, ya Salazar está un poco gaga en, en aquella época, después del traumatismo craneoencefálico que tuvo, pero sí, el Estado Novo y sus eh, intentonas imperialistas. Sí, bueno, Y, y pero, eso. pero Sí. nos estamos desviando, perdón, por hablar de Portugal del siglo XX.
Creo que lo que nos interesa es el Portugal del siglo XVII, del Imperio portugués, mejor dicho, y de su colonización de Brasil. Es curioso porque la colonización de la América portuguesa es diferente a la castellana, no fue tan centralizada en un inicio, tenía un carácter más libre, por así decirlo, ¿no? De los nobles creaban como sus propias dinastías hereditarias, es decir, no eran dinastías reales, pero el poder de esos territorios se iba pasando de hijo a hijo. Y en un inicio el comercio y la economía del Imperio portugués se fundamentaba en la costa brasileña, en la plantación de caña de azúcar, en el caucho. Era una economía agraria, por así decirlo, ¿no? Pero luego llega una figura muy interesante del Imperio portugués que se llaman los bandeirantes. Los bandeirantes eran como unos exploradores que en muchas ocasiones eran mestizos entre portugueses e indígenas que se adentraban dentro del subcontinente sudamericano, por la zona de... No creo que llegaran al Amazonas, pero sí que llegaban a unas zonas que eran un poco peligrosas para los europeos. Y ahí fueron, mediante esas expediciones, llegaron a lo que se conoce como las Minas Gerais. Las Minas Gerais es un territorio que Las minas existe. generales. Sí, exactamente, son las minas generales del Imperio portugués. Pues ahí básicamente se encontraron con una cantidad ingente de oro. Eso fue, vamos, un regalo para Portugal. Y fue a partir de ahí que decidieron ir colonizando más y más el interior de Brasil. Fundaron la ciudad de Ouro Preto, que significa oro negro en portugués, y introdujeron 400.000 portugueses en la zona y 500.000 esclavos africanos. De ahí la unión que quería hacer con la costa africana por el comercio transatlántico de esclavos. Los portugueses fueron los que iniciaron este terrible negocio del esclavismo, que estaba muy unido con esas minas de Minas Gerais y de la localidad de Ouro Preto. Perdón. Bueno, si queréis mencionar algo al respecto, si no yo sigo, ¿eh? No, a ver, a mí me parece que... Geográfico. no, escucha. eh, yo creo que ese comercio realmente ha sido el motivo, aparte de que obviamente Brasil y el resto de Latinoamérica pues venían de imperios diferentes. Pero yo creo que Brasil se ha desarrollado tanto como un solo país por todo ese comercio que estaba muy centralizado, estaba como muy claro. Eh, y realmente es como que al final Brasil tuvo la fuerza no solo de resistir ante todo el resto de países de Sudamérica, sino que pues ser el país más fuerte de Sudamérica. Ujú. Entonces, al final es un poco pues esos recursos y esa posición en el comercio internacional la que te da pues esa capacidad de sobrevivir. Sí, exactamente. Brasil, bueno, en un inicio el Imperio portugués y luego Brasil heredó esa potencia y esos recursos pues eso, de las Minas Gerais, porque parece una tontería, pero esa fiebre del oro se extendió desde 1609 hasta 1820. En plan, ya se había independizado Brasil, si no mal recuerdo, y había nacido ya el Imperio brasileño. Y las minas de oro, de Ouro Preto, aún estaban en activo, aún seguían produciendo oro. Por eso se conoce como la fiebre del oro más larga de toda la historia de la humanidad. Y de Claro. hecho, cómo no, los ingleses también se metieron ahí de por medio y crearon una mina propia, que ahora no recuerdo bien el nombre, creo que era como Johan Rey o algo así, el nombre de esta mina. Y Cualquiera lo habría básicamente, hecho. ¿cómo? Que cualquiera lo habría hecho teniendo la capacidad de hacerlo. O Claro, sea, claro. es como que si tenías la oportunidad, la tomabas. Y si encima era en tu territorio, como que
realmente Brasil tampoco podía decir no me hagas esta mina, porque es como que si no te hacían la mina, ya el intercambio tenía menos valor en general. Sí. Y bueno, también que el Imperio Británico en aquella época ya tenía esa potencia, ¿no? Esos impases, ¿no? De meter el hocico en cualquier lado del mundo. De hecho, esa mina inglesa fue también cedida en parte porque los ingleses tenían como más conocimientos de ingeniería, tenían más maquinaria, entonces dijeron, bueno, venga, vamos a dejarles esto y así luego nosotros también podremos copiarles en un futuro, ¿no? Para poder asimilar esa tecnología y poder producir aún más oro. Pero claro, al final los ingleses, que son muy listos, los cabrones, pues monopolizaron ese negocio, bueno, no sé si la palabra áurea se podría decir en esta frase, pero bueno, pues eso, que Este negocio monopolizaron dorado. ese negocio dorado, exacto. El Guau. dorado. Sí, sí. Película curiosa esa. El dorado realmente se encontraba en Brasil, no se encontraba en la zona castellana. No, el dorado se encontraba en Sudáfrica, en Johannesburgo. ¿En Johannesburgo? ¿El de la peli? Eran minas de oro. ¿No? Creo que sí. Vale, pero la pregunta importante es: ¿qué tenía que ver DreamWorks en todo esto? Pues nada. No cambies de tema, Luis, por No, favor. no, pero es una pregunta A seria. ver, la película de DreamWorks, perdón por la pronunciación, Ya creo digo que Johannesburgo, la ciudad de Sudáfrica. se llama El Dorado, esa ciudad, Johannesburgo. No, pero El dorado estaba ahí. tiene la mina de oro más profunda del planeta. Ah, vale, de acuerdo, Y la fiebre del oro de Sudáfrica fue ahí. entiendo. Ujú. Es curioso, ¿no? Sudáfrica también, yo tenía entendido que era más por los diamantes, pero sí, también me cuadra que haya otros metales, oro. No, pues, a ver, vamos a centrarnos un poco. Sí, sí. Eh, Bueno, también sé, claro, esto, ¿no? También lo que comentas ahora del tema de lo de que los ingleses luego imperializaran, digamos que monopolizaran todo esto, ¿no? Y todo el tema de lo de esto de las minas generales y. Entonces, digamos que entre, digamos, finales de la Edad Media y la Edad Moderna, aparte de que el oro siguió teniendo el mismo papel de moneda, valor y todo esto, digamos que cada vez se empezó como a confirmar más, como lo que decía antes, como una potencia de reserva, ¿no? Como una reserva monetaria, ¿no? Como algo que respaldaba no solo como algo que respaldaba tu propia moneda y tu economía en sí misma, ¿no? Digamos que todo esto fue lo que cimentó luego el camino hacia lo que ya luego después ya pues con el capitalismo ya digamos sí, moderno pues ya pues totalmente formado, ¿no? A partir de la Revolución Francesa y todo y las revoluciones industriales, ¿no? Pues lo que luego sería el patrón oro. Digamos que todo nace de aquí, o digamos que es aquí cuando se empieza a realmente a dirigir el camino hacia ese lugar. sí. Pero el patrón oro, ¿cómo nació? ¿Por la creación del papel moneda o fue por otro motivo? A ver, el patrón, bueno, el patrón oro básicamente es que básicamente es respaldar una moneda nacional por el número de reservas de oro que tenía un país. Básicamente, eso es lo que se denomina el patrón oro. Esto se hizo porque digamos, respaldar tu moneda con el oro hacía que tanto la propia moneda como la economía fuese mucho más estable y que no tuviera tantos vaivenes muy pronunciados como si se habían visto a lo largo de la historia anteriormente. Quiero decir, seguirían habiendo pues que si bonanzas, que si crisis, pero digamos que no eran tan exageradísimas como Mm, era pues antes de todo esto. Por ejemplo, tú has mencionado antes la del Imperio Español, que el Imperio Español pasó de ser el país más rico del mundo
con el ejército más potente en todos los sentidos del mundo, a pocos años después, en pocas décadas, pasar a no tener un puto duro, básicamente. O sea, pasó en Sí. muy poquito tiempo. Ujú. Que sí, luego conservó los territorios, pero pasó a tener básicamente nada de dinero. Y el patrón oro, digamos que se establece a principios del siglo a finales del siglo XIX, perdón, y principios del XX. Ah, vale, vale. El Pero yo decía comienzo esto que de todo lo malo. Es broma, es broma. la Pues, revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza. la verdad es que sí. De hecho, bueno, hablando de industrialización y de fiebres del oro, me viene a la cabeza la más famosa, es la de California, la de Sí, sí, bueno, 1848. la de Norteamérica, por supuesto, Exactamente. hombre. Sí, sí. Todas estas películas, ¿no? Algunas Era mejores, otras Gold Fever, la peores. fiebre del oro. De hecho, habían como muchos anuncios, ¿no? En aquella época, en el 1848, de venid aquí que os vais a hacer de oro, os vais a hacer ricos, esto es el no va más, es la polla con cebolla, ¿no? Pues Sí, de al hecho, final, esta fiebre del oro también destacó, aparte de por todo este marketing, por todo este tal, destacó porque ocasionó unas migraciones masivas de ahí un nivel está, bastante surrealista para la época. claro, que realmente en el fondo ese era el objetivo que se buscaba. Lo que querían era básicamente colonizar el oeste americano, que también se conoce como la conquista del oeste. Y para ello decidieron utilizar el oro como gancho, ¿no? Como un factor de atracción para llevarse a la mayor población posible y poder ya reafirmar el territorio de Estados Unidos del Pacífico al Atlántico. Pero en el fondo el oro no era tan numeroso como se pensaba. Sí que es cierto que algo había, pero no era a nivel de Johannesburgo o de las Minas Gerais. Donde sí que habría luego más oro sería en Alaska. En Alaska sí que encontrarían bastante oro. Y fue un poco de carambola, ¿no? La forma en la Fue que incómodo. hicieron con el territorio. Sí, ¿Cómo? por ejemplo, también esta fiebre del oro también, pues de hecho, por todo el tema este de las migraciones y el tema de intentar colonizar el oeste del país, ¿no? Del territorio, esto hizo que prácticamente que ciudades que hoy en día son consideradas enormes dentro de lo que es Estados Unidos saliesen un poquillo de la nada. Y el caso más evidente es San Francisco, que pasó unos años pues, de ser una ciudad pues, normal y corriente a pues, ser una de las ciudades pues, más reconocibles y más potentes económicamente, con más población y con más de todo de todo el país, de ahí De hecho, en adelante. cómo se llama el puente este de San Francisco? Cómo se llama? Buah, no me El acuerdo. puente este no es El como un puente Golden Gate. El El Golden el Gate. Golden Golden Gate. Gate, de ahí viene. De ahí Grande viene Gaby. todo. Ahí lo tenemos, los Goldstein que están ahí. Sí, es verdad. Bueno, Está. bueno, cállate. Cállate. Es broma, ¿eh? En plan, esto es una broma que tengo con unos amigos de la universidad, lo de los Uy, Goldstein, seguro que es pero lo mejor ponerle un podcast, que los amigos de tu universidad van a estar escuchándolo. Claro que sí. Pero y sí, sí, yo se hombre, los paso el podcast, ¿eh? eso está Ellos bien. lo Eso hay que escuchan. hacerlo. Hay que promoverlo, como la fiebre del oro, Sí, sí, hay que promoverlo. aunque no encuentren ningún metal. Escuchadnos más, cojones. Bueno, el patrón oro se mantuvo luego ya pues como ya empezando ya a entrar más en la modernidad, ¿no? En digamos la época más contemporánea, ¿no? Esta estabilidad económica, ¿no? Y este tal, y también pues con el advenimiento del capitalismo que luego se convendría con el imperialismo a principios del siglo XX, digamos que este patrón fue adoptado por todos los países, digamos, pues más desarrollados del momento. También fue clave para el camino hacia la Primera Guerra Mundial, ¿no? También, evidentemente, Mm. sería clave. Y también tendría que ver con el de la Segunda, ¿no? Ya que también este patrón oro garantizaba que el papel moneda podía ser convertido en oro físico y se mantuvo, digamos,
inamovible y sin que nadie lo cuestionable, hasta que llegó un episodio muy gracioso, que es el crack del 29, que si veis cualquier documental o cualquier cosa, es una cosa que me parece muy graciosa. Porque es literalmente, en Estados Unidos, ¿no? Pues una sociedad que vivía básicamente, pues supongo como, oye, esto va a durar para siempre, esto de los préstamos es la polla con cebolla, vivimos en la mejor época de la historia para estar vivos, y ya había gente incluso durante aquella época, durante los años finales de aquella década de los 20, ya medio que avisaba de, oye, están pasando según qué cosas, con según qué, no sé qué, hay que tener cuidado, pero la gente se la pelaba lo más grande, hasta que de repente, pues un día, un jueves así como el que no quiere la cosa, pues se fue todo a la mierda, y no solo en Estados Unidos, sino también prácticamente en toda la economía global, casi. Efectivamente. De hecho, Gaby sabe mucho de esto. Si quieres aportar un poco para ilustrarnos más. ¿Gaby? Estás ahí. Bueno, Gaby ha perdido la conexión o algo parecido. Pero bueno, estábamos hablando del crack del 29, ¿no? Sí. Y a ver, eso fue pues, una cosa curiosa, ¿no? Lo de el crack bursátil, lo que generó, que realmente afectó a todo el globo menos a la Unión Soviética, ¿no? Sí, porque la Unión Como, Soviética, digamos que es cierto que con la NEP y tal, había tenido una economía, digamos, tirando a sí, mixta, ¿no? capitalista. Que era como fue una reforma económica impulsada por Lenin, ¿no? Para, digamos, hacer una transición hacia lo que luego sean los planes quinquenales, Sí. ¿no? Pero claro, a pesar de que la existencia de la NEP y todo esto, que aún está en vigor, ¿no? Porque creo que el primer plan quinquenal de Stalin ya es del 32, ¿no? Del 31. El 32. Vale, chicos, he perdido la conexión, efectivamente, pero igualmente tampoco sabía mucho de lo que me estabas preguntando, Andrés. El crack Perdón, del pensaba que 29. sí que sabías del crack del 29. Pero A bueno, ver, yo sé, lo sé único como que cualquier otra sabía, persona. yo lo único que sabía del crack era eso, que afectó a todo el mundo económicamente, menos a la Unión Soviética, porque tenía otro sistema económico. Aunque bueno, no sé si, creo que sí que seguía manteniendo el patrón oro, ¿no? La Unión Soviética. Sí, me suena que sí, y claro, Porque de ahí el también te- podemos saltar a el oro de Moscú, el tan cacareado por los fascistas españoles, el oro oh perdido en Dios. Moscú. Joder. Sí, Pero sí, bueno, esto si queréis... es un poco leyenda negra, ¿no? Esto de lo de Moscú, porque a ver, que yo tampoco me quiero En fiar el al fondo no importa 100% del Estado tanto. republicano español, porque el Estado republicano español, uno, no es nuestro amigo tampoco, a pesar de que sí fue bastante progresista para su época y todo lo que queráis. Mm, Pero a mí todo el tema este que dicen los falangios, que me hace gracia los falanjos que digan judíos esto, judíos lo otro, cuando te juro que no he conocido a nadie más pesetero que los putos falangistas, te lo juro de verdad, en nadie. O sea, son, están la, siempre son la pidiendo el cosa más oro. pesetera, son la cosa más pesetera que se puede cruzar uno a la puta cara. Y luego con la gestión de España, digamos que se demostró en gran medida. Mm. La cuestión que eso, que tampoco que fuese tan exagerado como lo cuentan esto de lo del oro de Moscú, ¿no? De hecho, Según no tengo entendido. solamente fue la Unión Soviética la que se quedó cargamentos de oro español, sino que fue Francia una de las Sí, naciones es que más también, oro se claro. quedó. Oh Es no, que también, claro. Francia. Es que también, claro, como el gobierno del Frente Popular estaba, a pesar de ser muy mayoritario y muy unido, digamos que como que tenía era una mayoría absoluta bastante tocha, también impulsado por el sistema electoral, porque si no recuerdo mal, las elecciones las gana el Frente Popular, sí, las gana, pero con un margen tampoco exageradamente extenso, pero tampoco las gana por tanto, las gana por un porcentaje, por menos de un 10%. Y por el sistema electoral, pues se ve impulsado a tener mayoría absoluta, pese a no ganar con tanta diferencia, ¿no? Mm. Y claro, esto claro, cuando llegó la guerra civil, ¿no? Cuando llegó el golpe de Estado desde los sectores, pues claro, pues desde el PCE, ¿no? Desde el PCE, pues claro, pues se quería pues ayuda de la URSS, no sé qué, las conexiones Sí. con el servicio secreto, ¿no? Y todo esto. Mm. Pero claro, desde las otras partes, ¿no? Las partes socialdemócratas de ese gobierno no se quería recurrir tanto
a la URSS por dos razones. Uno, desconfianza mutua, ya que digamos que yo creo que la URSS de Stalin y el PSOE de Largo Caballero tampoco se llevaban excesivamente bien. Tengo la ligerísima sensación, a pesar del Hombre, meme a ver, aquel. es que es obvio que no se llevaban bien, pero porque es que al final Claro, son socialdemócratas. eran bastante diferentes en muchísimos aspectos. Claro, es una diferencia. Cuando Stalin pidió moderación a Largo Caballero. Claro, eso iba a mencionar yo el famoso meme aquel. Qué bueno, coño. La cuestión, que claro, aparte de la desconfianza mutua de los sectores socialdemócratas y la URSS, estaba el otro punto. Claro, si la parte socialdemócrata del gobierno del Frente Popular dejaba que gran parte del apoyo internacional, digamos, militar a nivel material, porque luego las brigadas y todo esto fue una cosa distinta, viniese de la Unión Soviética, luego les costaría mucho entablar relaciones y obtener posible ayuda de otros países que eran democracias liberales, supuestamente progresistas también de aquel momento, como eran Francia e Inglaterra, que fueron, digamos, pues a los dos puntos a los que la parte pues del PSOE y no me acuerdo quién más había ahí, pues quiso mirar antes que pues que al apoyo soviético. Que luego no existió el apoyo, digamos, el apoyo estatal por parte de Francia e Inglaterra, aunque luego viene cierto. Nos abandonaron. Aunque luego viene cierto que Francia e Inglaterra fueron, si no recuerdo mal, de los países que más gente llevaron a las brigadas internacionales. Me quiere sonar que de hecho incluso había un general francés que era bastante pieza, que era bastante personaje, que llevó unidades bastante tochas del ejército republicano. Y digo que era bastante. El general Leclerc, dices. Sí, y digo que era bastante pieza porque el tío era un poco como que, no es que fuese un maula, pero era bastante errático. Era como que tomaba decisiones de manera muy, muy rara. Luego también acostumbrado a tener un control interno muy exagerado, hasta el punto de cualquier persona que me parece mínimamente sospechosa la mandaba a fusilar dentro de sus propias filas. Historias así de que el tío era bastante. Todo elemento, el tío. Era bastante. No paranoico y no nace. Era bastante raro el señor. Pero como tal, apoyo estatal no hubo. De hecho, lo que hubo fue un poco indiferencia, porque también en Francia, en Inglaterra y en otros países, pues digamos, capitalistas que se oponían de manera velada a la intentona golpista de Falange apoyada por los nazis y los fascistas italianos, se temía que se ayudaba en exceso a España, el PCE adquiriese el poder y tuviésemos una España comunista, aunque sea de manera un poco rara, pero se temía eso, básicamente, y por eso desde Francia e Inglaterra se justificó pues a posteriori, claro, no dar este apoyo estatal. Vale, pero ¿esto qué tiene que ver con el oro? Hombre, pues Por estamos lo hablando del oro de Moscú, de la guerra civil, Gaby. Sí, pero que la cuestión es que, o sea, ya ha quedado claro que al final, como que la Segunda República tuvo que dar ese oro para que la Unión Soviética les ayudara y tal, pero nos estamos moviendo ligeramente un poco de lo que estamos hablando, que al final Sí, bueno, de hecho, ahora el oro en sí. He pagado un poco de más. De hecho, ahora, para volver al punto, porque en la Segunda Guerra Mundial, digamos que el papel del oro fue un poco. A ver, no es que tampoco fuese exiguo, porque sigue siendo un recurso muy importante, pero por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, un recurso que fue clave en absolutamente todo fue el petróleo, o sea, fue clave a niveles muy exagerados. Por ejemplo, el oro negro. El control del petróleo o no, o la adquisición de combustible o no, fue clave, fue de hecho una de las debilidades del eje, sobre todo por parte de Alemania en sus años finales y Japón contra Estados Unidos. Que una de las principales flaquezas que tenía en esa guerra por el Pacífico era el tema del la petróleo, falta de combustible. con respecto a los Estados Unidos. Siendo de las guerras mundiales, ¿no? Digamos que a pesar de la Gran Depresión de 1929,
este patrón oro, digamos que empezó a ser cuestionado, ¿no? O digamos que se mantuvo un poco porque era lo que se tenía que mantener, ¿no? Que sigue siendo algo bastante estable. Pero digamos que ya había voces, ¿no? Potencias, países que lo empezaron a cuestionar. Entonces llegamos a un episodio clave de la vida moderna, aunque mucha gente no llega a entender, sobre todo gente joven de nuestra edad o más joven, de lo clave que puede llegar a ser, que es el tema de lo que hizo un señor llamado Richard Nixon en 1970, Hombre, mi colega que se le Richard ocurrió, Nixon. pues la brillante idea de, oye, ya que nosotros somos la principal potencia capitalista del mundo en estos momentos, que estamos en prácticamente todos lados, que nuestra moneda, el dólar, es la más fuerte del mundo y tal, y que eso, ¿por qué no en vez de respaldar nuestra moneda con oro, que ya nos va bien con eso, ¿por qué no en vez de respaldar nuestra moneda con oro, hacemos que nuestro respaldo seamos nosotros mismos? Sí, Y así fue. el dinero fiat. Sí, y así fue. Y así llegamos a Estaba las... respaldado en el dólar americano y en extensión al petrodólar basada en las reservas de petróleo de las monarquías árabes. Sí, básicamente, digamos que ahí se quedó todo. Mm, Y claro, esto fue muy gracioso porque hubieron varios economistas, ¿no? Cerca de esta época, ¿no? Que llegaron a decir que esto de acabar con el patrón oro haría que el oro perdiese absolutamente todo su valor. Incluso llegó a gente a decir que si Nixon hacía esto, el oro pasaría a valer $35 la onza barra lingote, lo cual es una locura. $5. Sí, Ojalá. sí. Sí, sí, o sea, hay gente que. Hubieron economistas El que llegaron a decir. petrodólar de. ¿Eso es lo de Lula? ¿Lo del Lula? ¿Está Gaby, Lula da estamos Silva, en los. el presidente de Brasil? Perdón. Sí, sí. Pero es que no lo entendí muy bien porque no. He escuchado de repente petrodólar y pensaba que estábamos hablando de Sí, sí, otra no, no, cosa. es que estamos con los inicios, estamos con todo el tema este de lo de Nixon en los Claro. 70 y el Claro, dinero vale, fiat. los inicios. Pero es que, si os fijáis, yo creo que desde entonces, como que han habido otros países no tan ricos como Estados Unidos que han intentado desmarcarse de Estados Unidos y han intentado como hacer como su propia cosa. Sí, y de hecho hoy en día es uno de los grandes ejes de discusión económica, ¿no? Pues que hay como cierto movimiento, ya sea los BRICS, sea China, sea quien sea, de que una serie de países de potencias secundarias barra menores están intentando arremolinarse alrededor de China para China. dejar de usar el A mí me patrón gusta dólar más y todo esto. el ejemplo de la Libia de Gaddafi, de cómo el coronel Gaddafi intentó crear una moneda eh, única, Africana, si no recuerdo mal. africana, basada, no sé si estaba basada en el petróleo libio o en algún otro material de África. No lo tengo claro eso, pero vaya, él quería crear esta moneda que evidentemente iba a competir contra el dólar y su hegemonía, y precisamente esa fue una de las causas por las que Occidente, encabezado por Estados Unidos y Francia, decidieron ejecutar, bueno, eliminar Libia y por extensión también a Gaddafi, a Muammar Gaddafi. Y de ahí Sí, lo de, porque creo que fue Obama ya en el poder cuando se entra en guerra con Libia. sí, Y cuando creo empieza que cuando empieza la guerra civil libia, ¿no? Que es, digamos, los momentos finales de Gaddafi en el gobierno y tal, ya gobernaba ya Obama, gobernaba Obama, ¿no? Pero está aunque también me suena, relacionado con. aunque me suena que todo el tema este de la moneda africana es de varios años antes. Me suena que es hasta incluso de finales de los 90 o 80 y algo, incluso a lo mejor. Me suena que venía de algo que fue un proceso largo, ¿no? Sí, pero El de claro, cada, el es de un cada vez hacer proceso Libia que no más. se hace de la noche al día, Claro, evidentemente. claro. Es algo largo y arduo. Pero Sí, de hecho, la bueno, cosa es que él, no sé si lo expuso a nivel mundial, la estrategia esta que tenía para crear la moneda única africana, pero si es a final de los años 90 cuando él decidió esa posición, 9 años después, ya le habían puesto la guerra civil en casa.
a Gaddafi. Sí. La guerra civil creo que es eso, es de 2000, finales de los 2000, principios de 2010. Creo que fue 2009, ¿no? Lo de la Sí, guerra civil libia. sí, aunque luego creo que Gaddafi creo que es ejecutado en 2011, si no recuerdo mal. Es como que todas estas guerras, digamos, No, perdón, fue en el 2011. rollo, todas Vale. estas guerras, ¿no? Rollo Siria, Libia y no recuerdo si alguna más, como que se encaminaron muy seguidas todas, Sí, ¿sabes? Como que la primavera árabe, ¿no? sí, como que empezaron todas muy seguidas. Túnez, Egipto, Libia, Siria. Pues Sí, de sobre ahí todo la. Libia y Siria que fueron las más tochas. Y bueno, eso, que ahora es una discusión global el tema este de que varios países se quieren arremolinar sobre China para crear pues otro patrón, no sé si basado en la moneda china, ¿no? En el yuan, pero que bueno, que de hecho en cada conflicto internacional se menciona esto, con el tema este de Irán también se ha mencionado mucho, de que Irán quiere crear una estructura de pago del estrecho de Hormuz basada en el yuan y no sé qué cojones, en fin. No sé. Exacto, sí. De Sí, hecho, China es el mayor productor de oro del mundo hoy en día. Eso es verdad. Sí. Ahí la cosa es que yo no sé en qué momento se dio cuenta China de que podía hacer algo muy gracioso con la economía global. Es Bueno, que, de claro, es que hecho, China es un país enorme, con unos recursos enormes, que luego también si a China le da, que ya lo está haciendo, por producir cantidades ingentes de energía y vender la energía, Sí, ¿sabes? eso es mucho dinero. China puede hacer muchas cosas. Eso es China es mucho clave. dinero. Eso es mucho dinero, claro. Bueno, y también entrando ya 100% en nuestros días, el oro, digamos que claro, que lo que decían algunos economistas flipados de que después de lo de Bretton Woods, Nixon y su puta madre, el oro pasaría a valer $30, como que no se cumplió demasiado, por lo que sea, pese a no ser ya el patrón de reserva global, el oro siguió valiendo una barbaridad y sigue siendo pues un metal preciadísimo, muy bonito, muy tal, nos pegamos de hostias por tener oro. Tú te quieres hacer un pendiente de oro para chorba y te vale un ojo de la cara, en fin. Como que todas estas predicciones de que el oro valdría $30, hoy en día hacen bastante gracia. Y de hecho, hoy en día está dando mucho a acabar el oro porque ahora ya no tanto, pero sobre todo en largas fases de principios de este año y partes del año anterior, ¿no? De 2025, digamos que el oro empezó a romper récords de máximos de valor a un nivel escandaloso. O sea, el oro ha llegado a estar cotizando a $5.000 $5.000. en este 2026. Pero Pero 5.000 es poco, ¿no? No, Gaby, es maximísimo histórico. Es 5.000 la onza barra la onza lingote de eso. oro. Ah, vale. 5.000 euros, creo que no es ni lingote, creo que es onza Sí, directamente. creo que son dos medidas diferentes. Y claro, el lingote es esa barra de oro y la onza creo que es como un trocito que se pone en una báscula. Si no mal recuerdo. Pues creo que Pero, la pero sí, onza sí, era eso. 5.000 euros la onza de oro es una barbaridad, ¿eh? Es una cosa loca. Y claro, ¿Y eso es un indicativo de que va a haber una guerra? sí, esto es lo que me estaba refiriendo. Es uno de los motivos por los Hombre, cuales estamos claro haciendo que va a este haber una episodio. guerra. Este episodio, que es que cuando el oro, cuando fue el patrón de reserva global, o como desde hace ya casi 60 años que no lo es, cuando el oro se ponía a niveles muy altos, crecía la especulación sobre conflictos bélicos, guerras mundiales, el apocalipsis nuclear y de que iban a venir los alienígenas, ¿no? Era como que la gente se volvía loca, Mm. básicamente. A ver, bueno, no sé yo si es el mejor indicativo para demostrar de que va a suceder una guerra o una guerra mundial, Pero sí que es pero indicativo de es inestabilidad. exactamente eso. Es un indicativo que hay que tener en cuenta, porque claro, ha demostrado, porque si tú comentas que ya desde el año 2025 empezó a subir el oro y luego tenemos lo de la crisis de Hormuz, pues ahí hay como un patrón, ¿no?
Pero Sí, bueno, al final, aunque ahora estos últimos meses de 2026 ya no se habla tanto del oro porque se ha estabilizado, aunque sigue estando en un valor muy alto, creo que estará sobre los, si no recuerdo mal, 4.000 y algo. Bajó un poco, como no, que tuvo un bajón, pero bueno, pero que sigue estando a un nivel exageradamente alto. También ha estado últimamente a un nivel muy alto la plata, por ejemplo, que llegó a estar también a niveles muy exagerados, el cobre. ya. También me suena que hasta incluso el estaño llegó hasta también a maximísimos históricos estos últimos meses. Como que Extraño, el todo ha estado. extraño. Sí, sí, y de hecho esta subida del oro también, pues que aparte de la especulación de la inestabilidad global y de la guerra, lo otro que se iba a especular era como que esto yo lo lo llegué a leer mucho en la red social para todo, conocida como Twitter, que era Hombre, que no, el sistema monetario fiat de Bretton Woods se está cayendo a pedazos. Es el apocalipsis monetario, el gran reseteo de las élites reseteo de las élites. masónicas. Vale, pero es que eso es una chorrada. Más que un A ver, reseteo, estamos más bien entrando ya en la fase de la barbarie, del pero capitalismo, pero bueno. lo del reseteo sí que es una chorrada, pero lo que no llega a ser tan chorrada era la gente que especulaba en serio con que todo esto de que el oro está tan alto hace indicar que cuidado con el sistema monetario fiat, que lo mismo, tal como vino, se nos va. Y no sé qué Pero a piensas ver, al es que respecto. la gente lo que no entiende es que este tipo de cosas, de sistemas monetarios y todo eso, son inherentemente errados, o sea, que van a fallar, que se van a romper. O sea, porque es que al final, ¿qué otra cosa? O sea, es normal, porque es que es el resultado de que al final, pues sea como una especie de pugna animalística de quién tiene más dinero y todo vale. Pues mira, con lo de todo vale, al final se rompe. Sí, es que es un poco lo que yo suelo decir siempre, que la guerra mundial no es inminente, pero digamos que el camino está siendo imparable. O sea, esto es así. Y, por ejemplo, empezaremos a vivir aquí en España, ¿no? Que digamos que con todo el tema este del gobierno del señor Perro Sánchez, digamos que se está un poquillo ajeno al tema, porque digamos que el señor consigue esconderlo de manera bastante hábil, ¿no? El tema de que España lleva tiempo aumentando de manera exponencial su gasto en defensa y que se prevé hacerlo más. De hecho, por ejemplo, se sabe que ha trascendido al público que se están haciendo ya préstamos por valores exorbitantes con un 0% de interés a empresas relacionadas con industrias de armamento españolas. Por ejemplo, que es que esto Muy empezaremos grave. a verlo con el tema del el rearme, porque la Unión Sí. Europea, Estados Unidos, bueno, la OTAN en general, ¿no? Porque OTAN incluye prácticamente toda la Unión Europea, prácticamente en su conjunto. Está muy decidida a emprender este rearme de no, es que tenemos que defendernos, tenemos que hacer armas, tenemos que tener más soldados. En Alemania están ya empezando a hacer leyes draconianas de control contra sus ciudadanos, ¿no? De que cualquier ciudadano en edad militar va a estar monitorizado ante cualquier viaje al extranjero que haga. Por ejemplo, esto en Alemania se está pensando Es terrorífico. introducir. Y también se quiere aumentar en 200.000 el número de soldados en Alemania. Alemania, como siempre, a la vanguardia del mal. Exacto. Alemania siempre jodiendo Europa, da igual la época en la que estés. Sí, sí, Siempre van a dar por culo al continente. siempre pasa algo en Alemania, No siempre sé pasa por algo. qué. De hecho, deberíamos de hacer un podcast de por qué los alemanes son tan retrasados, pero bueno. No, hombre, no, eso Ya, no. Tampoco con ese nombre, pero podemos ya hacer otro un podcast de qué pasa con Alemania. ¿qué pasa con Alemania? Exacto. Pero sí, la cosa está chunga, así hablando en plata, Sí, esta próxima pero década va a ser la década del, será una yo década tengo, decisiva. Va a ser nuestro minuto de oro, ¿verdad? yo tengo claro, a ver, Bueno, el tampoco oro. tanto, tampoco tanto, pero tengo claro que la próxima década va a ser la del rearme, básicamente, Ya porque veremos. esta Ya El no década se rearme ya ha sabe, empezado. no se pueden hacer ya sí, pero predicciones digamos que ahora de momento trascendentales, aún pero está en fase de tanteo, rollo, te filtramos a la prensa esta noticia, te metemos este control draconiano a la ciudadanía por la espalda, así sin avisar, que luego nos lo filtre el Bild, ¿no? En Alemania, que es un periódico súper tocho allí, ¿no? Que nos lo filtre el Bild. Si España gasta pero más dinero en defensa, que nos lo filtre el ABC.
Pero digamos que yo pienso que la próxima década se va a empezar a El hablar de ABC, el manera. periódico. Se va a empezar a hacer de manera muy abierta. De Ya. manera muy abierta a nivel anuncios en la tele de por qué tu abuela piensa que es bueno que el Estado gaste más en armas. Y cosas así, ¿sabes? O sea, vamos a empezar a ver propaganda exageradamente absurda con este nivel. Que ahora Ya. estamos en fase de tanteo, ¿sabes? De, oye, ¿a la población qué le parece esto? Verán que a la población le parecerá regular por lo que sea, porque quieras que no, la gente no es imbécil, ¿no? Y esto de gastar más en armas, mucha gente se lo tomará muy mal. Y pues empezarán dentro de poco, sobre todo con el tema este del auge reaccionario y tal, empezarán a metértelo básicamente por el culo como sea. Que es como se ha hecho en anteriores épocas. Porque, por ejemplo, el camino a la Primera Guerra Mundial se hizo así. Estamos Larperos. jodidos. Estamos El jodidos. Pero problema de bueno, la sociedad, chicos, son los larperos. O sea, la gente que mira toda esta información y todas estas cosas que están pasando ahora sobre la política y se ponen a hablar de lo que pasó hace 80 años. bueno, es importante a veces hablar de lo que pasó hace 80 años. Es que Y es es un poco como lo. bastante revelador, ¿no? De por qué hemos llegado a esta situación. Sí, es como que suele decir una frase, ¿no? De que la historia, la historia, si bien no se repite, suele rimar, ¿no? La frase mítica de Marx Ujú. Lo de primero que como tragedia, después como farsa, ¿no? el Y es un poco por 18 esto. Brumario de Luis Bonaparte. Grandísimo libro. Léanselo urgentemente. Bueno, vamos a centrarnos en el oro, que nos hemos ido un poco por vías secundarias. Perdón. Pero, a ver, es interesante. De hecho, todos estos temas los podremos reciclar para futuros programas. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Del oro, vale. Sí, del oro ¿Qué ahora, de la opináis? inestabilidad global. Vale, ya creo que podemos zanjar el tema geopolítico y económico del oro, e histórico creo que también lo hemos zanjado. Y podemos ya centrarnos en la estética del oro. En plan, ¿qué os parece el oro eh, como en la indumentaria, como complemento? ¿Qué opináis del oro? A mí me parece ¿Hortera? que el oro, como un pequeño retoque, o sea, como un pequeño detalle, como un collar, un anillo, eso, Algo que mínimo, ¿no? está bien, o sea, puede, dependiendo del tono de piel y del el color de la ropa y todo eso, puede dar muy bien. Pero piensa una cosa, ¿realmente tiene que ser oro? No puede ser pirita o latón. ¿Sabes? Que al final el Exactamente. color es muy parecido. Joder. Entonces Mm, yo tampoco tiene por qué ser oro en sí, simplemente es cualquier accesorio que tenga un color así Tengo color como dorado. amarillento, Sí. brillante. Mm. Bueno, de hecho yo tenía un saxofón que era dorado, de latón, y no me gustaba ese color y por eso ahora tengo uno plateado. No es de plata, pero está lacado en plata. Ah, Bueno, pensé que se decir que es de ¡Qué plata rico! de Platón. Y yo como, ¿qué? el Platón. Deja al pobre Platón que ya la Ya antigua Grecia la hablaremos de hemos él un dejado día. hace tiempo. De hecho, mira, Efectivamente. cuando vuelva Aina tenemos que hablar de Platón. Ya está, Venga, decidido. muy Bueno, bien, no, en buen verdad, tema. mentira. Bueno, Eh, la cosa es esa. A mí me gusta más la plata como accesorio que el oro. Me parece algo más elegante, más fino. El oro me parece como muy, un poco burdo, ¿no? Como muy, quieres resaltar, exagerar tu riqueza o tu falsa riqueza. No, no sé si sí, esto es un poco estoy como. explicándome correctamente. Por ejemplo, hay un debate con el tema este del oro, que es el tema de que muchos equipos lo hacen, ¿no? El tema de en camisetas de El Furbo, por ejemplo. O sea, de vez en cuando, Exacto. pues, ya sea Barça, Madrid o equipos de estos, pues suelen sacar camisetas con detalles dorados o directamente, por ejemplo, yo tengo una del Barça que tiene el escudo dorado entero, básicamente. Y bueno, luego están las típicas camisetas estas de aniversario, ¿no? De 157.000 trillones de años de historia del club y te pone ahí un letrero en oro de 150 años de no sé qué cojones. Mm. Sí, pero es que al final se queda en eso, en la decoración de la equipación y ya está. Porque realmente el trofeo, ¿de qué está hecho o qué intenta imitar? La Champions, la Liga, la Copa del Rey. Pero no son dorados.
A priori No son dorados, son No, plateados. hay uno que sí, y que de hecho creo que no sé si está hecho de oro, pero parece como una especie de joya rara que es la copa alemana, la de Con las Federico joyas Calles. de Zapatero. Perdón. Sí, qué bueno, qué bueno. Con las joyas de Zapatero. De hecho, esto de hablar de trofeos de fútbol me hace una cosa que a lo mejor no sé si esto será un episodio o no. De hacer algún día un tier maker de trofeos de deportes, pero solo bajo el punto de vista estético, solo por estética, solo por interiorismo. Ya, vale, pero eso lo deberíamos de hablar en otro momento. Sí, Córtalo, sí. esto luego lo tienes que editar, ¿eh? No, ya se verá que Tienes que hacer editar cortes da muchísimo. mucha pereza. Bueno, pues Bueno, eso, a pero ya nivel está, vamos a volver. estético, el oro a mí no me termina. Me parece aceptable que a otra gente le guste. Sí que es cierto que en pequeños detalles puede estar más o menos viable, puede ser viable, pero así a modo general pienso que es muy extravagante. Un Mi poco opinión. cani. Un poco cani, exacto, no quería decir la palabra, pero sí, es muy cani. Pero bueno, al final, pues ahí está, ¿no? Y siempre, bueno, no siempre, porque al final es un bien escaso el oro. Sí, a priori está salvo en el Minecraft. De hecho, Eh, claro, en el Minecraft, en el bioma del desierto este de arcilla roja, está todo lleno de oro. Es una referencia a la fe del oro. Claro, es una exacto, referencia. esas minas abandonadas. Sí, sí, sí. ¿Y si eso del Minecraft es un easter egg que indica que en Aranjuez hay minas de oro? ¿Qué cojones? De hecho, No, donde sí que hay minas de oro es creo que por Asturias. Hay Minas como Gerais. una mina que tiene 30 toneladas de oro. Lo que pasa es que por las políticas medioambientales europeas no se puede explotar. Así que bueno, aún queda algo de oro en España. También tenemos litio, uranio. De hecho, el uranio y el oro están muy relacionados en la forma en la que se forman. El oro y el uranio se forman cuando dos superestrellas chocan. Y bueno, no puedo ahora daros más datos a nivel científico de cómo se sigue formando el oro, pero eso Pero, se lo pero un dicen, el momento, un choque momento, un de momento, un dos momento. superestrellas. Claro, es que eso que yo, choque de dos superestrellas. ¿En qué sentido? Porque esto puede llevar a mucho equívoco entre el público. ¿A qué te refieres? Me refiero- No sé, es que suena un poco raro. Oye, el choque entre dos superestrellas. Sí, como. Bueno, de dos cuerpos celestes, dos astros, Vale, ahora sí, impactan ahora. y Ahora. generan unas supernova, una macro supernova, y en ese proceso químico tan brutal se genera el oro y el uranio y otros metales y materiales. De todas maneras, he recordado una cosa, la madera es más importante que el oro en el universo. Es decir, hay más oro que madera. Por lo tanto, creo que debería de tener más valor la madera a nivel El A ver, general. patrón pero madera. hay maderas que son muy bonitas, ¿eh? Fuera coñas. Exacto. La madera de El ébano es patrón. muy bonita. ¿Por qué no regimos en la economía global bajo el patrón madera? Quizá en un futuro en el que ya se empiece a conquistar el sistema solar o ya una pequeña parte de la galaxia, de la Vía Láctea, puede que el patrón sea la madera, ¿no? Porque eso es un indicativo de Sí, que hay vida. es verdad. Puede que se sustituya, ¿no? De decir, no, 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 aquí lo más importante es el agua y la madera. El oro, tenemos millones y millones de toneladas de oro y de diamantes y no queremos ya verlas más. Pero sí, Entonces, básicamente, eso implicaría que, chavales, guardad bien vuestros muebles. Os pueden servir. nuestros Más que para muebles. sentarse. Exacto, así es. Bueno, ¿algo más que nos queda por decir sobre el oro o podemos cerrar el programa Eso de iba hoy? a decir yo. Creo que lo hemos dicho casi Pues todo, no, ¿no? la De lo verdad que es quería es que decir. claro, es que el oro realmente
es un término que podrías estar hablando horas y horas y horas, pero nosotros hemos cubierto como todo lo importante, ¿sabes? Claro. Bueno, hay una cosa que es muy importante, no me la cortéis en edición. Hay que hablar de los apellidos judíos y de por qué son metales preciosos. Bueno, porque aquí está el tema el banco. O sea, no, Madre sí, mía. sí, Oh, de la joyería. los banqueros, porque realmente esto, volviendo a la perspectiva histórica del oro, es lógico, porque es que, por ejemplo, si el oro pesa mucho y tienes que llevar el oro en barcos y en cosas así, igual lo que te beneficia es crear el papel moneda. Y el papel moneda tampoco lo puede llevar una autoridad de un estado, porque entonces es como que, uy, lo controla un estado. Pero si lo controla una entidad privada independiente a un estado, ahí es cuando se crean los bancos. ¿Sabes? Ahí empezó también un poco lo malo. Malo. A ver, yo creo que el tema de la banca da para otro programa, pero sí, al final está relacionado. Pero no creo que sea como el inicio de lo malo, así a modo general. Es una nueva forma de entender las finanzas y de cómo mantener ese flujo de riquezas. Y también, bueno, lo de los créditos, que eso también creo que ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Gaby, ¿no? De que la religión católica prohibía la usura y la religión judía no. Por eso ellos sí que podían hacer esos créditos y al final se quedaban con las bancas de los países europeos. De todas maneras, lo que quería decir con lo de los apellidos es que los judíos, muchos de ellos no tenían apellidos y cuando se les pidió, cuando ya se empiezan a hacer estos registros civiles de toda la población, se les pidió que tuvieran un apellido para poder identificarse y entonces decidieron pues llamarse, yo qué sé, Silverstein, Goldman, eh, Copperfield, materiales preciosos, al final. O también hay otros que son referentes a las piedras, como Stein. Muchos de esos registros son de Alemania, por eso tienen Claro. esa rima germana, ¿no? Esa sonoridad germana. Pero bueno, es curioso, ¿no? Es una mera curiosidad histórica y ya está. No tiene mucho más. Al final todos los apellidos son una creación y los judíos decidieron pues ponerse materiales preciosos para sus apellidos. Y incluso también para nombres, pero eso no es tan conocido. Pero bueno, salvo esto, ¿qué más nos quedaría por hablar sobre el oro? Pues Aunque ahora sea sí que sí, nada. nada más, No Y bueno, sé. pues nada Las más. monedas de Vamos. chocolate. las monedas de chocolate. El patrón chocolate. Luis, Bueno, estás cierra tú el escuchando. programa. Pues nada, chavales. Nos vemos. Sentimos mucho la espera para este episodio número 5. Y pues nada, espero que os haya gustado esta disertación sobre el oro, qué es, cómo se formó, el papel histórico que ha tenido a lo largo de la humanidad y hoy en día toda la especulación que hay en torno a él. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.